Mi esposa me envió un mensaje de texto: no hace falta que vengas, mi madre no te quiere aquí. Y esto pasó justo después de que yo pagara la nueva mansión de mi suegra. Le respondí, entendido. Pero una hora más tarde, hice esto. Mi esposa me envió un mensaje de texto: no vengas. Mi madre no te quiere aquí. Lo leí de pie en la entrada de la casa nueva por la que acababa de arriesgar mi nombre y mi futuro, todavía sosteniendo la cinta roja que estaban a punto de cortar. Por un momento, honestamente pensé que se lo había enviado a la persona equivocada. Me quedé allí, con mis botas de trabajo raspadas sobre un concreto perfecto y fresco, viendo cómo llegaban camionetas brillantes bajo un cielo plano y gris de Monterrey. Sus primas, las señoras de la parroquia, todas bajando con platos cubiertos y bandejas pesadas. Mi teléfono vibró de nuevo. Tomás, no hagas que hoy se trate de ti. Supe que era para mí. Detrás de mí, el lugar parecía una foto de un calendario de banco. 2 pisos, fachada de piedra falsa, garaje para 3 autos, grandes ventanas con vistas a lo que solía ser un campo en las afueras de la ciudad. El tipo de casa del que mi suegra, Elena, había estado hablando durante 20 años. Algún día, decía siempre, rodeando fotos en las revistas. Algún día finalmente llegó. Simplemente no había lugar para mí. 2 semanas antes, me había sentado en una oficina de cristal en la Caja Popular Monterrey, firmando mi nombre hasta que mi mano se acalambró. 22 años en el sindicato de plomeros, sección 33, y los años posteriores, arrastrándome por áticos haciendo trabajos de aire acondicionado y calefacción. Eso es lo que hizo que los números cuadraran. Puse mi vieja camioneta Ford como garantía. Vacié lo último de mis ahorros. Es por la familia, me dije. Al otro lado de la calle, un par de vecinos nuevos se apoyaban en las barandillas de su porche, observando. Alguien pegó una pancarta en la puerta del garaje: bienvenida a casa, mamá. No mamá y Tomás. Solo mamá. Mi pulgar se detuvo sobre la pantalla. Podía oír la voz de Melissa en mi cabeza, tan clara como si estuviera a mi lado. Tomás, ya sabes cómo es mamá. Por favor, no empieces. Había oído esa frase, o alguna versión de ella, durante la mayor parte de nuestros 15 años de matrimonio. Escribí una sola palabra como respuesta: entendido, y luego le di a enviar. Uno pensaría que un hombre que sirvió en una misión de paz en Centroamérica en el 91 sería más difícil de perturbar. Me han caído morteros más cerca que el mensaje de mi esposa, pero mi madre no te quiere aquí fue algo diferente. No solo dolió. Trazó una línea clara alrededor de donde pertenecía y donde no. Una camioneta plateada subió lentamente por la calle y entró en la entrada sin reducir la velocidad. Reconocí los faros. Melissa estacionó, sin mirar ni una sola vez hacia donde yo estaba, a un lado. Elena salió con un abrigo azul nuevo, el pelo recién peinado, toda su cara iluminada. La gente aplaudió cuando se giró para saludar. Sus ojos me rozaron durante medio segundo. Ni un saludo con la cabeza, ni un hola, solo una mirada rápida e inexpresiva, como si yo fuera un poste de luz. Podría haberme acercado y haber dicho, de nada, lo suficientemente alto como para que toda la calle sin salida lo oyera. En cambio, dejé las brillantes tijeras ceremoniales que habían comprado solo para este momento en la pequeña mesa plegable junto al camino de entrada y di un paso atrás. Tomás, ¿te quedas?, preguntó uno de los diáconos mayores de la iglesia, con los brazos llenos de vasos de plástico. Forcé una pequeña sonrisa. No, dije, solo dejaba algo. Hoy no es mi día. Un altavoz Bluetooth comenzó a reproducir una canción de banda sobre bendiciones en casas grandes. Elena y Melissa se alinearon en la entrada de piedra que yo había pagado, sonriendo para las fotos mientras todos se reunían a su alrededor como una portada de revista hecha realidad. Volví a mi camioneta y me subí. El asiento del conductor crujió de la misma manera que mi espalda al final de un largo turno. Cerré la puerta y los observé a través del parabrisas por un momento, riendo, posando, ajustándose los abrigos. Mi teléfono vibró una vez más antes de que girara la llave. Por favor, no seas dramático. Podemos hablar más tarde. ¿Te quiero? Me quedé mirando esas 2 últimas palabras. ¿Te quiero?
justo debajo de no vengas. Casi me hizo reír. Luego puse la camioneta en marcha y me alejé de la mansión, pasando por aceras nuevas y letreros de próximamente, de vuelta hacia el lado más antiguo de Monterrey, donde las calles están agrietadas y la pintura se está pelando y las casas parecen como si alguien realmente hubiera vivido una vida dentro de ellas. Para cuando llegué a la avenida principal, mi pecho ya no se sentía oprimido. Simplemente se sentía vacío, como si alguien hubiera sacado silenciosamente los muebles de mi vida y hubiera cerrado la puerta detrás de ellos. Me dije a mí mismo que solo iba a casa. Lo que aún no sabía, mientras giraba a la izquierda hacia nuestro pequeño apartamento de 3 habitaciones en el lado norte, era que en menos de una hora, esa única palabra silenciosa que envié por mensaje de texto, entendido, iba a ser la línea entre la vida que estaban construyendo sobre mi espalda y la vida que finalmente estaba a punto de recuperar. Conduje a casa en piloto automático, pasando por las mismas calles que había tomado durante años, la Avenida Constitución, la vieja tienda de carnada, el solar vacío del club social donde hacen carne asada en verano. Cuanto más me alejaba de esa mansión, más se asentaba la verdad en mí. Algo se había estado rompiendo durante mucho tiempo, y yo había sido el último en darme cuenta. Cuando entré en nuestra entrada agrietada, la casa se veía igual que siempre. Revestimiento blanco, canalones hundidos en un extremo, la luz del porche que Melissa siempre olvidaba apagar. Me senté allí por un minuto, con las manos en el volante, sintiendo cómo los años retrocedían. 15 años de matrimonio no comienzan con indiferencia y mensajes crueles. Comienzan con calidez y esperanza. El nuestro comenzó en una kermés de la iglesia. Estaba junto a la mesa de los postres tratando de decidir entre pastel de elote o de nuez, y Melissa se acercó con un plato lleno de pavó y puré de papa. «Pareces un hombre de nuez», dijo con una pequeña sonrisa. No se equivocaba. Me reí. Ella se rió. Y eso fue todo. Uno de esos momentos que no sabes que son importantes hasta años después, cuando miras hacia atrás tratando de averiguar dónde cambiaron las cosas. A ella le gustaba que yo trabajara con las manos. Le gustaba que hubiera servido en la misión de paz en el 91. Me presentaba a la gente diciendo, Tomás puede arreglar cualquier cosa, incluso mi viejo Suru. Su hijo, Roberto, tenía 12 años cuando nos conocimos. Torpe, callado. Le enseñé a cambiar las balatas y a lanzar una recta de 2 costuras. Me llamó usted durante mucho tiempo antes de usar la palabra papá. Cuando finalmente lo hizo, lloré en el garaje donde nadie podía verme. Esos fueron buenos años, viajes por carretera a Saltillo, carnes asadas los viernes en el club, ver llegar las tormentas desde sillas de jardín bajo un toldo de metal que yo mismo había soldado después de pasar más de 2 décadas con el sindicato de plomeros. Recuerdo pensar en aquel entonces que finalmente había construido algo que no se desmoronaría. Pero comenzaron a aparecer grietas lentas, cosas diminutas. Su madre, Elena, hacía comentarios como, Roberto necesita estabilidad, Melissa. El trabajo de Tomás no es de categoría. Siempre decía de categoría como si estuviera mordiendo algo agrio. O preguntaba, ¿tiene Tomás seguro social a través del sindicato? Y Melissa se apresuraba a responder por mí como si yo no estuviera allí. Pequeñas exclusiones, pequeñas bromas, pequeñas decisiones tomadas sin mí, y luego otras más grandes. Melissa comenzó a visitar a su madre 3 o 4 noches a la semana. Al principio, decía que Elena se sentía sola. Luego dijo que estaban planeando cosas juntas. Luego dejó de dar explicaciones. La primera gran señal de alarma llegó hace 2 años. Entré en la cocina después de un largo turno, con las botas todavía embarradas, y encontré a Melissa y Elena sentadas a la mesa con una pila de papeles. Cuando pregunté qué pasaba, Melissa dijo, «¿Oh, esto?» Solo ayudando a mamá a entender algunas cosas. Resulta que había usado mis ingresos para ayudar a Elena a obtener una preaprobación para la casa de sus sueños. Tú nunca lees la letra pequeña de todos modos, había dicho como si fuera una broma. Debería haber presionado más. Pero cuando estás casado, te dices a ti mismo que estás siendo un buen compañero al no convertir cada desacuerdo en una guerra. Haces las paces. Eliges tus batallas. Y a veces, sin querer, dejas de elegirte a ti mismo por completo. Luego vino la distancia.
Melissa quedándose fuera hasta más tarde, su teléfono siempre boca abajo. Discusiones que nunca llegaban a explotar pero que siempre dejaban humo en la habitación. Siento que ya no me ves, le dije una vez. Ella suspiró y dijo, Tomás, no todo tiene que ser tan dramático. Esa palabra otra vez, dramático. Como si pedir un asiento en la mesa de mi propia vida me hiciera irrazonable. Pero aún así, seguí intentándolo. Arreglé los canalones, ayudé a Roberto a mudarse a su primer apartamento, tomé turnos extra cuando Melissa dijo que su mamá necesitaba dinero solo por ahora. No sabía que estaba construyendo un puente que planeaban quemar detrás de mí. Esa noche, después de dejar la celebración en la mansión a la que no fui bienvenido, entré en nuestra cocina silenciosa, abrí la nevera y me quedé mirando una botella medio vacía de agua de Jamaica durante mucho tiempo. A veces, el silencio de una casa te dice cosas antes que la gente. Me senté a la mesa, con los codos sobre la madera que yo mismo había lijado 12 años antes, y pensé en aquellos primeros días, los pasteles, las risas, los viajes por carretera, los votos. Luego pensé en su mensaje de texto, no vengas. Mi madre no te quiere aquí. En algún punto entre esos dos momentos, algo había salido terriblemente mal, y finalmente había terminado de fingir que no era así. No dormí mucho esa noche. Me quedé tumbado boca arriba, mirando el ventilador del techo, escuchándolo hacer clic cada vez que el bamboleo golpeaba. Alrededor de las 5:30 de la mañana, me di por vencido, me vestí y conduje hasta el salón de veteranos en la calle 16, el lugar al que siempre iba cuando la vida no tenía sentido. La puerta principal crujió de la misma manera que lo había hecho desde los años 80. Olía a café quemado, cera vieja para pisos y al menudo de algún desayuno de hace meses que nunca abandonó del todo el edificio. Un par de los muchachos ya estaban allí, Quique con su crucigrama, el viejo David con su tanque de oxígeno, y detrás de la barra, la misma cafetera que parecía más vieja que la mitad de los miembros. Y allí, en nuestra mesa habitual, estaba sentado Ricardo Campos. Ricardo y yo nos conocimos en la misión de paz. Él tenía 21 y estaba enojado con el mundo. Yo tenía 19 y estaba muerto de miedo. Regresamos a casa siendo hombres diferentes, pero regresamos como hermanos. Me fastidiaría hasta el día en que uno de nosotros muriera. Me miró y dijo, Jesús, Tomás, pareces como si alguien te hubiera robado el dinero del almuerzo. Lo hicieron, dije, sentándome. Solo que en una casa de casi 13,5 millones de pesos. Ricardo dejó su taza. Está bien, cuéntame. Así que lo hice. El mensaje, la fiesta, la forma en que Elena me miró como si yo fuera parte del paisaje. Ricardo silbó bajo. Hombre, sobrevivimos juntos a misiones peligrosas. ¿Y me estás diciendo que dejaste que esas dos te echaran de su propiedad? No es mi propiedad, dije. No según los papeles. ¿Qué quieres decir? Aún no lo sabía. No oficialmente. Pero tenía una corazonada, y pesaba mucho en mi pecho. Después del café, conduje directamente a la Caja Popular Monterrey. Eran poco más de las 8. El vestíbulo todavía estaba tranquilo. Una joven cajera llamada Mónica me reconoció. Su padre trabajó en empleos sindicales conmigo hace años. Buenos días, Tomás. ¿Estás bien? Pareces estresado. Sí, dije. Necesito ver el archivo de esa hipoteca que firmé para mi suegra, solo para confirmar algo. Lo buscó en su pantalla y luego frunció el ceño. Qué extraño. No te muestra como propietario, solo como aval. ¿Qué? Me incliné más cerca. Eso no puede estar bien. Pero ella giró la pantalla, y allí estaba, tan claro como el día. Acreditada, Elena Pérez. Ocupantes, Elena Pérez y Melissa Pérez. Aval, Tomás Hernández. Yo cargaba con la deuda. Ellas poseían la casa. No tenía ningún derecho, ni siquiera un pie en el escalón de la entrada. Mi estómago se desplomó hasta el suelo. Mónica, dije en voz baja, firmé lo que me dijeron que era una copropiedad. Ella pareció apenada. Tomás, esto es lo que está en el archivo.
Le di las gracias y salí a la fría luz del sol. Sentí como si toda la ciudad de Monterrey se estuviera inclinando de lado. Incluso el viento se sentía diferente, como si supiera algo que yo no sabía. Conduje de vuelta a la mansión, con las manos apretadas en el volante. Todavía había coches aparcados en la calle de la Fiesta. La gente se tomaba fotos junto a las columnas del porche delantero. Subí por la entrada, con el corazón latiendo con fuerza, y llamé. Elena abrió la puerta lo suficiente como para asomar la cara. «Tomás, ¿qué haces aquí?», preguntó, toda tensa y correcta. «Quiero ver los papeles», dije. «Los papeles de propiedad. Quiero saber por qué no estoy en ellos». «Estás montando una escena», siseó. «Esto es vergonzoso». «Solo estoy haciendo una pregunta». «No tienes derecho a preguntar nada», espetó. «Esta no es tu casa». Esa última frase me golpeó más fuerte que cualquier explosión de mortero que haya esquivado. Detrás de ella, la gente observaba. Un par de vecinos, uno de los compañeros de trabajo de Melissa, la esposa del pastor, todos ellos mirando. «Vete a casa, Tomás», dijo Elena, su voz baja y gélida. «Antes de que avergüences a Melissa». Abrí la boca, pero no salieron palabras porque la verdad era que ya no sabía qué era casa. Volví a mi camioneta en silencio, sintiendo cada par de ojos en mi espalda. Y luego vino el remate. Cuando llegué a casa, intenté llamar a Melissa. No hubo respuesta, luego el buzón de voz. Luego el mensaje: «Estoy muy decepcionada de que estés siendo tan dramático». Esa palabra otra vez. Finalmente llamé a un abogado, un tipo que un compañero de trabajo me había recomendado una vez. Escuchó, suspiró y dijo: «Estos casos son complicados. Si firmaste algo sin leerlo con atención, es una batalla cuesta arriba». Colgué, sintiéndome como si me acabaran de decir que luchara contra un incendio con una manguera de jardín. Esa noche, después de una larga ducha y una cerveza que ni siquiera terminé, me senté al borde de mi cama y tomé una decisión. Me habían despedido, humillado y marginado. Pero no había terminado. Ni de lejos. Me desperté a la mañana siguiente con un nudo en el estómago y la sensación de que algo en mi vida se había roto silenciosamente durante la noche. No roto, sino quebrado limpiamente como una rama seca que finalmente cede bajo años de presión. Hice café, me senté en la mesa de la cocina y miré por la ventana mientras el sol se abría paso a través de un cielo gris de Nuevo León. Nuestro patio trasero se veía igual que siempre: césped irregular, un viejo asador, la pelota de béisbol de Roberto, muy descolorida, cerca de la valla. Pero de alguna manera, todo se sentía desconocido, como si alguien hubiera movido las paredes mientras yo dormía. Abrí mi aplicación bancaria. No sé por qué. Instinto, tal vez. Y fue entonces cuando lo noté. Una transferencia que no reconocí. Luego otra, y otra. Pequeñas cantidades al principio. 3.400 pesos por aquí, casi 6.000 por allá. Pero luego me desplacé más atrás. 68.000 pesos. 54.000. 119.000. Durante el último año, más de 700.000 pesos habían fluido silenciosamente de nuestra cuenta conjunta a una cuenta etiquetada simplemente como E. Pérez. Elena. Apreté la mandíbula con tanta fuerza que me dolió. Fui a la habitación de invitados donde guardábamos cajas de papeles viejos y lo saqué todo. Extractos bancarios, formularios de seguros, cartas de la Caja Popular. Melissa siempre decía que ella se encargaría de las facturas. Confiaba en ella. Ahora, al ver las fechas, coincidían con las excusas que me había dado. Mamá necesitaba ayuda. Es temporal. No te preocupes por eso. Me sentí mal. Aún no enojado, solo mal. Entonces recordé algo más. Nuestra cámara de timbre inteligente guarda clips de audio cada vez que alguien se acerca al porche. A Melissa nunca le gustó esa cosa. Dijo que nos hacía parecer paranoicos, pero no sabía que guardaba un archivo completo a menos que lo borraras manualmente. Abrí la aplicación, me desplacé, escuché.
La mayoría de los clips eran aburridos, entregas de Mercado Libre o Amazon, niños vendiendo dulces para recaudar fondos, gatos callejeros. Luego lo encontré. 2 noches antes de la fiesta. 11:42 de la noche. Melissa susurrando, aquí, mamá, ponlo en tu bolso. Elena susurrando de vuelta, él no verá esto. No, respondió Melissa, él nunca revisa nada. Y una vez que la casa esté a tu nombre, habré terminado de jugar a ser esposa. Él seguirá pagando de todos modos. Se me fue el aliento. No rápido, sino lento, como si alguien me hubiera hecho un agujero en los pulmones. Lo reproduje 2, 3 veces. El tono, la certeza, la forma en que dijo, terminado de jugar a ser esposa, como si nuestra vida juntos fuera una larga y agotadora farsa de la que finalmente se le eximía. Me senté allí en la casa vacía con las paredes cerrándose. Y entonces algo sucedió. La enfermedad desapareció y una calma que no había sentido en meses se apoderó de mí como nieve fresca. No iba a gritar. No iba a suplicar. No iba a enviar largos mensajes de texto que Melissa ignoraría. Iba a luchar de forma inteligente. Cogí mis llaves y conduje al centro, a la oficina de la abogada Carla Jiménez, una abogada que un tipo del salón de veteranos había jurado una vez que nadie la intimida. Su edificio estaba frente al antiguo Palacio de Justicia, un lugar de ladrillo rojo que parecía que podría soportar un tornado. Carla rondaba los 60 años, ojos agudos, un moño plateado, gafas en una cadena. Cuando me estrechó la mano, fue firme, firme de sindicato. ¿Qué pasa, Tomás?, preguntó, cerrando la puerta de su oficina. Le conté todo, el mensaje, la hipoteca, las transferencias, la grabación. Cada detalle salió de mí como agua de una tubería rota. Cuando terminé, se reclinó, golpeando su bolígrafo en un bloc de notas legal. Esto no será fácil, dijo. El tribunal de lo familiar de Nuevo León es lento. Necesitas estar preparado para 6 o 9 meses de papeleo, audiencias, retrasos. Pero se inclinó hacia adelante. Por lo que me has mostrado, podemos protegerte a partir de hoy. Esa palabra, proteger, me golpeó más fuerte de lo que esperaba. ¿Qué necesito hacer?, pregunté. Necesitas reunir todo. Cada extracto, cada transferencia, cada mensaje de texto, cada grabación. Yo citaré el resto, pero debes permanecer en silencio. No avises a tu esposa ni a su madre. No las confrontes. Controlaremos la narrativa legalmente. Me miró por encima de sus gafas. Y Tomás, necesitas prepararte. Las mujeres como Elena no se rinden. Lucharán. Asentí. Yo también lo haré. De camino a casa, me detuve en un Oxxo, tomé un café aunque mis manos todavía temblaban, y me senté en el estacionamiento mirando mi teléfono. Una hora antes, me había sentido como un hombre siendo expulsado de su propia vida. Ahora, sentía algo diferente. Por primera vez en mucho tiempo, me sentía como un hombre que se ponía de pie. Pasé los siguientes días moviéndome como un hombre con una misión silenciosa. Nada dramático, nada ruidoso, solo trabajo lento y constante. El tipo de trabajo que un hombre de sindicato entiende. No apresuras una soldadura. No fuerzas una tubería. Te mueves deliberadamente. Mides 2 veces y te aseguras de que el producto final aguante. Lo primero que hice fue imprimir cada extracto bancario de los últimos 2 años. Resalté cada transferencia que Melissa hizo a su madre, fechas, cantidades, notas como ayuda familiar o préstamo temporal. Creé una carpeta llamada uso indebido financiero y las metí todas dentro. Luego vinieron los mensajes de texto. Cada mensaje frío, cada chantaje emocional, cada Tomás, estás siendo dramático. Capturas de pantalla, marcas de tiempo guardadas en un USB que Carla me dio. Luego, el clip de audio. Lo reproduje una vez más, escuchando el susurro de Melissa. Una vez que la casa esté a tu nombre, habré terminado de jugar a ser esposa. Incluso después de todo lo que había encontrado, esas palabras dolían profundamente. No la traición en sí, ya había hecho las paces con esa parte.
Lo que dolía era la forma casual en que lo dijo, como si hubiera ensayado la frase en su cabeza durante meses. Lo archivé bajo evidencia, intención previa. A continuación, reuní los papeles de la hipoteca. Estaban enterrados en un cajón debajo de viejos manuales y tarjetas de cumpleaños. Cuando los extendí sobre la mesa de la cocina, la verdad me devolvió la mirada como una etiqueta de advertencia. Aval, Tomás Hernández, no propietario. Mi nombre en ninguna otra parte. Un año antes, cuando Melissa me entregó los papeles, había dicho, cariño, esto solo confirma tus ingresos. Ayudará a mamá a obtener mejores tasas. Es algo estándar. Y yo le había creído porque se supone que el matrimonio es así. Mientras ordenaba todo, el comportamiento de Melissa cambió. No fue sutil. Oscilaba entre inusualmente dulce y extrañamente fría, como si sintiera que algo se estaba moviendo bajo sus pies pero no pudiera decir dónde ni por qué. Una noche, se me acercó en la cocina mientras yo enjuagaba un plato. «Has estado callado últimamente», dijo. «Ocupado con el trabajo», respondí. Se acercó más. «¿Estamos bien?» En lugar de decirle lo que sabía, lo que había oído, lo que había descubierto, simplemente respondí, «Estamos bien». Pero mi tono debió sonar diferente porque se quedó helada. Y por primera vez en mucho tiempo, pareció insegura. El miércoles por la tarde, Carla llamó. Elena contrató a un abogado, dijo. Ya está tratando de bloquear el acceso a algunos documentos financieros. Sentí mis manos apretar el volante. Eso nos va a detener. No, dijo. Presenté una contramoción hace 10 minutos. También estoy solicitando una audiencia de emergencia. Prepárate. ¿Cuándo? Lunes por la mañana. Palacio de Justicia de Nuevo León. 9 de la mañana. Se me encogió el estómago. No por miedo, solo por el peso de que todo se volviera real. Esa noche, 4 días después de empezar a reunir pruebas, me quedé despierto hasta tarde en la mesa de la cocina. La casa estaba en silencio, excepto por el zumbido de la nevera y el susurro ocasional de los neumáticos en la carretera de afuera. Lo puse todo sobre la mesa, cada carpeta, cada extracto impreso, cada mensaje de texto, cada correo electrónico, cada clip de audio. Los organicé por categorías, como me enseñó Carla. Las tormentas legales no se ganan con ira. Se ganan con papeles. A la 1:15 de la madrugada, cerré la última carpeta y la coloqué ordenadamente encima de la pila. Me senté allí por un momento, mirando la cocina oscura, dejando que la verdad se asentara. El mensaje que Melissa me envió en la mansión había sido la chispa, claro. Pero lo que vino después, las grabaciones, las transferencias, las mentiras, había convertido la chispa en un incendio. Un incendio silencioso, lento y deliberado. Susurré en la habitación vacía, no con ira, sino con claridad, 1 hora después de que me dijiste que no viniera, empezaste a perderlo todo. Y por primera vez en meses, quizás más tiempo, dormí profundamente. El lunes por la mañana llegó más frío que la mayoría de las mañanas de principios de primavera en Monterrey. El tipo de frío que se te mete en las mangas y hace que tus huesos se sientan más viejos de lo que son. Me afeité, me puse mi mejor camisa de botones, la azul que Melissa siempre decía que me hacía parecer decente en público, y conduje hasta el Palacio de Justicia de Nuevo León con la carpeta de Manila en el asiento del pasajero como un testigo silencioso. El centro de Monterrey parecía cansado, edificios grises, algunos corredores madrugadores, el olor a café que salía de la cafetería frente a las escaleras del juzgado. Estacioné, me senté allí un segundo y respiré lentamente. Ya había estado en audiencias antes, pleitos sindicales, trámites de liste, pero nada como esto. Dentro, la gente deambulaba por la sala de espera, parejas jóvenes peleando por la custodia, personas mayores susurrando a sus abogados, una mujer sosteniendo una pila de documentos contra su pecho como si fuera una armadura. La vida ordinaria del norte de México, tranquila, pesada, desordenada. Carla me hizo una seña. ¿Listo? Tan listo como puedo estarlo. Lo harás bien, dijo. Solo di la verdad y deja que las pruebas hablen.
Apenas nos habíamos sentado cuando la puerta se abrió y entraron Melissa y Elena con un hombre alto en un traje gris elegante detrás de ellas, su abogado. Tenía ese aspecto pulido de alguien que cobra por hora, incluso cuando parpadea. Melissa me miró brevemente. Elena no me miró en absoluto. Cuando llamaron nuestro número de caso, entramos en una pequeña sala de audiencias con paredes de color beige, una luz zumbante y un juez que parecía haber estado despierto demasiado tiempo. Expediente 24317, anunció el secretario. El juez miró por encima de sus gafas. Procedamos. Carla se puso de pie. Su señoría, solicitamos protecciones financieras de emergencia para mi cliente, el señor Hernández, debido al uso indebido y la tergiversación financiera continuos por parte de su esposa, la señora Pérez, y su madre, la señorita Pérez. El abogado de Elena se levantó como si alguien hubiera tirado de una cuerda. Su señoría, estas acusaciones son exageradas. La señora Pérez ha actuado únicamente para apoyar las necesidades de salud de su madre. El señor Hernández está intentando castigar a su esposa por obligaciones familiares. El juez levantó una mano. Revisaremos las pruebas. Y entonces comenzó. Carla sacó los extractos bancarios, extendiéndolos uno por uno sobre la mesa como una tormenta que se forma lentamente. 724.387 pesos, dijo, transferidos sin el conocimiento del cliente. El juez los estudió, frunciendo el ceño. Luego vinieron los documentos de la hipoteca. Su señoría, dijo Carla, mi cliente firmó creyendo que era copropietario. Fue engañado. Tal como está archivado, él es el único responsable de la deuda sin ningún derecho de propiedad. Incluso el juez se detuvo ante eso. Luego reprodujo la grabación del timbre inteligente. La sala se quedó en silencio. La voz de Melissa, una vez que la casa esté a tu nombre, habré terminado de jugar a ser esposa. Él seguirá pagando de todos modos. La voz de Elena, él no revisará nada. El juez se quitó lentamente las gafas. No miré a Melissa. No confiaba en mí mismo para hacerlo. Su abogado se apresuró. Su señoría, esa grabación, ¿quién sabe cuándo? Carla lo interrumpió con calma. Con marca de tiempo, autenticada y capturada en la propiedad de la propia demandada. Los murmullos del pasillo entraron como viento bajo una puerta. El rostro de Melissa se descompuso, no de ira, sino de miedo. Elena se inclinó hacia su abogado y susurró furiosamente, apuntando con un dedo rígido en el aire. El hombre parecía atrapado entre ella y las pruebas. Muy bien, dijo finalmente el juez, con voz firme. Aquí está mi fallo. Contuve la respiración. Con efecto inmediato, todas las cuentas conjuntas quedan congeladas. Ninguna de las partes puede transferir o retirar fondos sin la aprobación del tribunal. La responsabilidad de la hipoteca será revisada, y el tribunal determinará si el señor Hernández sigue siendo responsable. Se iniciará una investigación completa sobre la mala conducta financiera. Golpeó su bolígrafo 2 veces. Y que quede claro, este proceso puede tardar de 6 a 9 meses en resolverse por completo, pero el señor Hernández no sufrirá daños financieros adicionales durante ese periodo. 6 a 9 meses. Más de lo que esperaba, pero justo, realista y más protección de la que esperaba hoy. El juez asintió hacia Carla. Su cliente está protegido a partir de este momento. Elena se puso de pie de un salto. Esto es absurdo. El juez ni siquiera levantó la vista. Señora, un arrebato más y haré que la saquen. Ella se quedó helada, con los labios temblando de furia. Melissa se volvió hacia mí, con una voz que solo yo podía oír. Tomás, por favor. Podemos arreglar esto. Me levanté, recogiendo mis papeles con manos tranquilas. Ya lo he hecho. Carla me puso una mano suave en el hombro mientras salíamos. ¿Lo hiciste bien? ¿Realmente bien? En el pasillo, gente que no conocía me asintió. No con curiosidad, no con lástima. Solo pequeños y silenciosos asentimientos. El tipo de asentimiento que los hombres se dan entre sí cuando reconocen a alguien que se vuelve a levantar después de haber sido derribado.
Afuera, en las escaleras del juzgado, el frío ya no se sentía tan intenso. Los 9 meses que siguieron fueron lentos, constantes y extrañamente pacíficos. No fáciles, solo pacíficos de esa manera tranquila en que se vuelve la vida cuando finalmente dejas de luchar la batalla equivocada. Me mudé a un pequeño alquiler cerca del Parque Fundidora, un sencillo apartamento de una habitación con viejos suelos de madera y vistas al río si te inclinas justo hacia la ventana. El propietario era un maquinista jubilado que me hizo un descuento porque le gustaban los hombres de sindicato, y eso fue suficiente para mí. Compré un sillón reclinable usado en Facebook Marketplace y lo puse frente a la ventana. La mayoría de las noches me sentaba allí con una taza de té, viendo las luces del Paseo Santa Lucía brillar en el agua. Melissa intentó llamar al principio, luego enviar mensajes de texto, luego correos electrónicos. No la bloqueé de inmediato. Simplemente no respondí. La verdad es que no la odiaba. El odio requiere energía. Lo que sentía era algo más tranquilo. El cierre de un capítulo que ni siquiera me había dado cuenta de que estaba terminando. Después de un tiempo, sus mensajes cesaron por completo. El proceso legal se prolongó exactamente como Carla dijo que lo haría. Audiencias, mociones, papeleo. Pero cada vez que me presentaba, me sentía un poco más firme, un poco más yo mismo. Carla luchó como un bulldog, y el pulcro abogado de Elena finalmente parecía más cansado que engreído. A mitad del proceso, un auditor financiero del tribunal revisó todas las transferencias y documentos. Su informe fue contundente: Tomás Hernández fue engañado, explotado financieramente y excluido de la propiedad que se le garantizó financiar. Elena intentó discutir, intentó justificar, intentó presentar todo como un malentendido, pero el papel no miente. 3 meses después, el juez dictaminó que la mansión debía ponerse a la venta a menos que Elena la refinanciara por completo sin mi nombre. No pudo. No con sus ingresos, no con su crédito, no sin mí. Esa casa, aquella en la que no se me permitía entrar, salió al mercado a finales del verano. Los vecinos susurraban. Las señoras de la parroquia susurraban más fuerte. Para el otoño, Melissa aceptó la mediación. Se veía diferente, cansada, desgastada, no cruel, no enojada, solo alguien enfrentando las consecuencias de decisiones que nunca pensó que la alcanzarían. Firmó los papeles reconociendo lo que el tribunal ya había confirmado: los retiros fueron indebidos, la hipoteca se basó en una tergiversación y debía restitución por las cantidades tomadas de nuestra cuenta conjunta. Cuando todo estuvo dicho y hecho, el peso que había estado cargando durante años finalmente se aflojó de mis hombros. Una fresca mañana de octubre, me paré frente al juzgado por última vez. Los árboles a lo largo de la cuadra se habían vuelto de un dorado brillante, el tipo de color que solo ves unos pocos días cada año antes de que el viento lo arrase todo. Carla me estrechó la mano. Lo lograste, dijo. No todos lo hacen. Tuve ayuda, le dije. Ella sonrió. Recupera tu vida ahora, Tomás. Eso es exactamente lo que hice. Reconstruí lentamente: desayunos en pequeños restaurantes, largos paseos por el parque, domingos por la mañana en el salón de veteranos, escuchando a los veteranos contar las mismas historias con el mismo orgullo. Arreglé un viejo asador de carbón detrás de mi alquiler y cociné carne asada para los vecinos. Incluso ayudé a un adolescente de al lado a reparar un agujero en su mofle y vi la expresión de puro logro en su rostro cuando el coche dejó de hacer ruido. Me recordó a Roberto hace años. La vida no volvió a ser lo que era. Pero siguió adelante, y eso fue suficiente. A veces la gente me pregunta si extraño a Melissa. Lo que extraño es la idea de quién pensaba que era, con quién pensaba que estábamos construyendo algo. Pero la verdad es simple. Algunos finales son bendiciones disfrazadas de desamor. Y algunas traiciones son solo el universo despejando tu camino. A cualquiera que escuche esto, especialmente si has sido dejado de lado por las personas que prometieron estar contigo, no estás solo. No estás loco. Y no has terminado. Sigue caminando. Sigue de pie. Y no dejes que nadie te convenza de que tu valor depende de cuánto te sacrifiques por personas que no te ven. Si encontraste algo en mi historia, fuerza, claridad, una razón para seguir adelante, quédate,